Evangelio de hoy. Domingo 28 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Y banqueteaba espléndidamente todos los días. Un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, estaba acostado a su puerta, deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Pero además, los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en el Hades. Estando en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida. Y Lázaro, igualmente, males. Ahora él es consolado aquí, mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se ha fijado un gran abismo. De modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que les dé testimonio, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le respondió: Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. El rico dijo: No, padre Abraham. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Lucas, conocida como la parábola del rico y Lázaro, es un relato profundamente desafiante y revelador sobre las realidades espirituales y las consecuencias eternas de nuestras decisiones en la vida. En este pasaje, Jesús nos presenta una historia en la que 2 personajes principales, uno rico y otro pobre, experimentan destinos muy diferentes, pero interconectados por las elecciones que hicieron durante su vida terrenal. La narrativa no solo refleja la justicia divina, sino también una reflexión sobre la vida, la muerte y la justicia de Dios. El rico y Lázaro, contraste de vidas. La parábola comienza estableciendo un contraste claro entre los 2 personajes principales. El rico vive una vida de lujo y abundancia, vistiéndose con ropas finas y comiendo con exceso cada día. Lázaro, en cambio, es un hombre pobre, lleno de llagas, que se encuentra a las puertas de la casa del rico, deseando al menos recibir las migas que caen de la mesa. Este contraste entre ambos es radical y marca la diferencia en sus condiciones de vida. Mientras el rico tiene todo lo que podría desear, Lázaro está sumido en el sufrimiento y la miseria, relegado a la periferia de la sociedad, sin más esperanza que el alivio que podría venir de las obras. Este escenario nos invita a reflexionar
sobre las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Pero más aún, sobre la actitud de los personajes frente a esas desigualdades. El rico parece indiferente al sufrimiento de Lázaro, ignorando su necesidad mientras vive su vida de lujo. En cambio, Lázaro es el reflejo de aquellos que son invisibles para la sociedad. Los que padecen sin esperanza. Los que se encuentran a las puertas de la abundancia, pero no reciben nada. Aquí se plantea una pregunta ética y moral profunda. ¿Cómo vivimos nuestra vida cuando nos enfrentamos a la miseria y el sufrimiento de los demás? El rico no es condenado por su riqueza, sino por su indiferencia ante el sufrimiento de Lázaro. No se nos dice que hizo algo mal en términos de sus bienes, sino que lo lleva a la condena es su falta de compasión y la incapacidad de reconocer la humanidad de los que lo rodean. La parábola subraya la importancia de la solidaridad y la responsabilidad social. El privilegio y la abundancia conllevan una obligación moral hacia los más necesitados. La muerte de ambos, un giro inesperado. A medida que avanza la parábola, vemos que la muerte es el gran igualador. Ambos, el rico y Lázaro, mueren. Sin embargo, lo que sigue es una inversión sorprendente de sus destinos. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, mientras que el rico desciende al Hades, un lugar de sufrimiento y tormento. La muerte no discrimina y, en el relato, vemos que la justicia divina no sigue las normas humanas de recompensa y castigo. El rico, que había disfrutado de todos los placeres de la vida, ahora experimenta el sufrimiento eterno. Mientras que Lázaro, que había vivido en la miseria, recibe el consuelo eterno. Esta inversión en el destino final de los personajes refleja una de las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Los valores del reino de Dios son completamente diferentes de los valores del mundo. Lo que parece valioso y digno de alabanza en la vida terrenal, como la riqueza, el estatus y el poder, no tiene el mismo peso en el reino de Dios. En este reino, la humildad, la compasión, la misericordia y la justicia social tienen un valor eterno. La parábola invita a cuestionar nuestras prioridades y a reflexionar sobre cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado, no solo en beneficio propio, sino también para el bienestar de los demás. El lamento del rico, el despertar de la conciencia. En el Hades, el rico experimenta el tormento de su condena y se da cuenta de la terrible realidad en la que se encuentra. Ve a Lázaro en el seno de Abraham y, al reconocer la profunda brecha entre su sufrimiento y el consuelo de Lázaro, pide ser aliviado, aunque sea con una pequeña gota de agua en su lengua. Sin embargo, su petición es rechazada. Abraham le recuerda al rico que durante su vida recibió lo bueno, mientras que Lázaro sufrió. Ahora es el momento de que cada uno experimente el resultado de sus elecciones. Este momento de desesperación del rico resalta un aspecto esencial de la justicia divina. La acción humana tiene consecuencias. No solo se trata de lo que hacemos en esta vida, sino de cómo vivimos.
y de las decisiones que tomamos en relación con los demás. El rico tiene la oportunidad, en su sufrimiento, de reflexionar sobre las decisiones que tomó mientras vivía. Esta toma de conciencia, aunque llega tarde, es crucial para entender la naturaleza de la justicia divina. En el reino de Dios, no hay espacio para la indiferencia, ni para la negligencia hacia los demás. La solicitud del rico de enviar a Lázaro, para que advierta a sus hermanos, es una muestra de su arrepentimiento tardío, pero también de la comprensión de que la justicia es irreversible. Una vez que la vida ha terminado, la parábola nos invita a considerar nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos ahora. ¿Estamos viviendo de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios? ¿O estamos viviendo solo para nosotros mismos? La vida es un tiempo de decisiones, y cada elección que hacemos tiene un impacto no solo en nosotros, sino en los demás. La respuesta de Abraham, el testimonio de la Escritura. Abraham, en respuesta a la petición del rico, le señala que hay algo más importante que cualquier advertencia directa: la palabra de Dios. Si sus hermanos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si alguien resucita de entre los muertos. Esta declaración es crucial, porque subraya la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. La revelación de Dios a través de la palabra escrita y transmitida a través de los profetas es suficiente para guiar a la humanidad hacia la salvación. El rico, al igual que sus hermanos, debe haber tenido acceso a las Escrituras y, sin embargo, no las había seguido de manera adecuada. Este pasaje nos desafía a considerar cómo tratamos la palabra de Dios en nuestras vidas. No debemos esperar señales extraordinarias o intervenciones sobrenaturales para comprender la voluntad de Dios, ya que Él ya nos ha hablado a través de las Escrituras. La revelación de Dios está disponible para todos, y es nuestra responsabilidad escucharla y aplicarla en nuestras vidas. La justicia de Dios no depende de eventos milagrosos, sino de una vida vivida en conformidad con su palabra. La implicación para la vida cristiana. La parábola del rico y Lázaro no es solo un mensaje sobre las recompensas y castigos en la vida después de la muerte, sino también una llamada urgente a la acción en esta vida. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. No basta con reconocer que el sufrimiento existe. Debemos actuar para aliviarlo. No basta con tener fe en Dios. Debemos vivir esa fe a través de nuestras acciones. La historia de Lázaro, en particular, es un llamado a la compasión y la justicia social. Los pobres, los marginados, los que sufren, no son solo objetos de nuestra caridad, sino sujetos que tienen dignidad y valor a los ojos de Dios. El rico en la parábola no es condenado por su riqueza, sino por su incapacidad para reconocer la humanidad de Lázaro y su indiferencia ante el sufrimiento de los demás. En este sentido, la parábola desafía nuestra forma de vida y nos invita a revisar nuestras prioridades y nuestras relaciones con los demás. La justicia divina, la verdadera justicia eterna. La enseñanza de la parábola también
Destaca la naturaleza de la justicia divina. En la vida terrenal, el rico disfrutó de todos los placeres y comodidades, mientras que Lázaro sufrió en pobreza y abandono. Sin embargo, la justicia divina, que se revela en la eternidad, no se basa en las apariencias externas, sino en las elecciones y el corazón humano. La recompensa y el castigo no son simplemente retribuciones por el bien o el mal hecho, sino un reflejo de la coherencia entre lo que proclamamos y lo que vivimos. La lección que podemos sacar de este relato es que nuestras decisiones en esta vida tienen implicaciones eternas. La parábola no solo nos habla de la vida después de la muerte, sino también de cómo nuestras decisiones diarias son un reflejo de nuestra fe y de lo que consideramos realmente valioso. Jesús nos llama a vivir con una conciencia clara de la justicia divina, actuando no solo para nuestro propio beneficio, sino para el bienestar de los demás, especialmente de los más necesitados. Esta parábola también nos invita a examinar cómo entendemos el reino de Dios. En el reino, las jerarquías humanas y las estructuras de poder y riqueza no tienen el mismo valor que les damos en la tierra, mientras que en este mundo la riqueza y el éxito son señales de poder y privilegio. En el reino de Dios, el corazón generoso, la humildad y la solidaridad con los demás son las verdaderas riquezas. La figura de Lázaro, con su sufrimiento y humildad, representa a todos aquellos que, por diversas razones, son invisibles en la sociedad. Él no tiene nombre en su vida terrenal, y la gente lo ve solo como un mendigo, un indigente al que ni siquiera le importa que le caigan las migas de la mesa del rico. Pero en los ojos de Dios, Él es un ser invaluable, merecedor de consuelo y honor. En la eternidad, Lázaro recibe lo que no pudo obtener en su vida terrenal: el consuelo, la dignidad y el abrazo de Dios. Es importante que nos cuestionemos: ¿quiénes son los Lázaros en nuestra vida? ¿A quiénes estamos ignorando, pasando por alto o incluso despreciando? Y, más importante aún, ¿cómo estamos respondiendo a sus necesidades? Esta parábola no es solo sobre el castigo eterno del rico, sino sobre el reconocimiento y la respuesta que tenemos hacia las necesidades de los demás. Jesús nos llama a vivir en sintonía con los más vulnerables, a no ser indiferentes ante su sufrimiento, y a ver en ellos a Cristo mismo. Por otro lado, la parábola también subraya la gravedad de no ser conscientes de las realidades eternas. El rico, después de su muerte, tiene la oportunidad de ver las consecuencias de su indiferencia. La presencia de Lázaro en el seno de Abraham se convierte en una señal de lo que podría haber sido, pero no fue, en su vida. Sin embargo, es demasiado tarde para cambiar su destino. Esta es una de las lecciones más duras de la parábola. Nuestra vida en este mundo es finita, y hay decisiones que solo podemos tomar mientras estamos vivos. Las puertas de la misericordia y la gracia se abren mientras vivimos. Y una vez que morimos, ya no hay tiempo para arrepentirse. La solicitud del rico de enviar a Lázaro a advertir a sus hermanos también nos muestra cuán profundamente lamenta su destino.
pero también evidencia la insuficiencia de las advertencias humanas frente a la revelación divina. La respuesta de Abraham. Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Subraya la importancia de las Escrituras y la enseñanza revelada por Dios a lo largo de la historia. La palabra de Dios es suficiente para guiar a la humanidad. Y cualquier intervención sobrenatural. Él no cambiaría la dureza del corazón humano, que rechaza la verdad ya revelada. Jesús no está sugiriendo que la gente necesite milagros adicionales para creer. Lo que se requiere es una disposición a escuchar y aceptar la verdad que ya está clara en las Escrituras. Si no escuchamos las advertencias de Dios a través de la revelación escrita, incluso un milagro como la resurrección de un muerto, no cambiaría la actitud de nuestro corazón. Este llamado es especialmente relevante para nosotros hoy en día. A menudo esperamos señales espectaculares o eventos extraordinarios para confirmar nuestra fe. Pero lo que Dios nos ha dado es su palabra. Y es ahí donde debemos buscar la dirección y la sabiduría. Además, esta parábola resalta otro aspecto crucial. La vida eterna no es simplemente una extensión de nuestra vida temporal, sino un tipo de existencia completamente transformada. El rico no puede cambiar su situación. Y la distancia entre él y Lázaro es insalvable. A pesar de su petición de alivio. Este relato revela la permanencia de nuestras decisiones. Y cómo las implicaciones de lo que hacemos en esta vida afectan nuestra relación con Dios y con los demás en la eternidad. Vivir en base a los principios del reino de Dios tiene consecuencias eternas. Y estas consecuencias son profundamente relevantes. A través de esta parábola, también podemos ver el amor de Dios, que no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. El rico, aunque su destino es irreversible, tiene una oportunidad, aunque limitada, de hacer un llamado a sus hermanos. Esto refleja un corazón de misericordia de parte de Dios, quien, a pesar de la gravedad del pecado y la justicia necesaria, siempre busca que los seres humanos se arrepientan y encuentren la salvación. Esta parábola, por lo tanto, nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos construyendo nuestras casas sobre la arena? ¿O sobre la roca sólida de la justicia, la misericordia y la humildad? Si somos ricos en bendiciones, ¿cómo estamos respondiendo a las necesidades de los más pobres y marginados? Esta reflexión no se limita a un asunto material. Va más allá de lo económico. También se refiere a la riqueza espiritual, emocional y relacional que tenemos y cómo la compartimos con aquellos que carecen de estas bendiciones. El desafío de vivir en la misericordia de Dios. El rico, en su vida, vivió apartado de la necesidad del otro. No es que él haya cometido un pecado flagrante, o haya hecho algo moralmente aberrante, sino que vivió en la indiferencia. Su mayor pecado fue el de la deshumanización del pobre Lázaro, al no reconocer en él la necesidad de compasión, ni siquiera un gesto mínimo de empatía. Esto nos lleva a un desafío central. Reconocer en cada ser humano, especialmente en los más vulnerables, la presencia de Cristo mismo. La verdadera misericordia no es solo un sentimiento de lástima,
sino un acto que busca aliviar el sufrimiento del otro de manera concreta y tangible. Este concepto de misericordia no es un simple acto de generosidad, sino una llamada a vivir de acuerdo con el reino de Dios. Este reino, como nos enseña Jesús, es radicalmente diferente a los sistemas de valores que dominan el mundo. El rico vivió con comodidad, sin tener en cuenta que sus decisiones afectaban a los demás. Esto pone de manifiesto la necesidad de reorientar nuestra vida para vivir según los principios divinos: justicia, equidad y amor. La misericordia nos llama a cambiar nuestras prioridades y a vivir en una disposición de servicio y generosidad hacia los más necesitados. La misericordia en acción, un llamado a la responsabilidad social. En este pasaje, la parábola subraya la importancia de nuestra responsabilidad social, no solo espiritual. Jesús no nos invita solo a orar y tener buenas intenciones. Nos llama a vivir nuestras creencias a través de nuestras acciones cotidianas. La indiferencia del rico ante el sufrimiento de Lázaro no se puede justificar, ni siquiera con la excusa de la ignorancia. Vivir de acuerdo con el amor y la justicia de Dios nos requiere una actitud activa frente a la pobreza, el sufrimiento y las injusticias de este mundo. Cada vez que pasamos por alto las necesidades de los demás, estamos actuando como el rico en la parábola. No se trata solo de dar dinero o bienes materiales, sino de reconocer a la persona como un hermano o hermana en Cristo y actuar para aliviar su dolor. La verdadera misericordia es, entonces, una conversión de corazón que transforma nuestra visión del mundo. Esto nos obliga a cuestionarnos: ¿cuántas veces hemos cerrado los ojos a las realidades de los demás? ¿Porque preferimos no involucrarnos o porque nuestra vida es demasiado cómoda para preocuparnos por los demás? La condena del rico, más allá de la riqueza. Es crucial entender que la condena del rico no se basa en su riqueza, sino en cómo la utilizó. La riqueza, por sí sola, no es mala. De hecho, muchos personajes bíblicos ricos, como Abraham y Job, fueron bendecidos por Dios. Sin embargo, el pecado del rico en esta parábola fue su indiferencia y falta de compasión. No usó sus recursos para aliviar el sufrimiento de los demás. Su condena es el resultado de una vida egoísta, centrada solo en el placer y el bienestar personal, sin tener en cuenta el sufrimiento ajeno. En este contexto, la enseñanza es clara. Nuestras posesiones, talentos y recursos deben ser utilizados al servicio de los demás. Dios nos da abundancia no solo para nuestro disfrute, sino también para el bienestar de aquellos que carecen de lo esencial. La riqueza no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin mayor: vivir en la justicia y en la misericordia de Dios. El reto, entonces, es preguntarnos si estamos utilizando lo que tenemos para construir un mundo más justo y compasivo. La eternidad, el final irreversible de nuestras decisiones. Una de las lecciones más profundas que nos deja esta parábola es la irreversibilidad de nuestras decisiones. Una vez que el rico llega al Hades, no hay vuelta atrás. El destino de ambos personajes es final. Esta es una advertencia solemne. Nuestras decisiones en esta vida tienen repercusiones eternas.
No podemos esperar a cambiar nuestras prioridades después de nuestra muerte. Las consecuencias de una vida vivida sin consideración por el prójimo no pueden ser deshechas una vez que lleguemos al más allá. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones sabias y compasivas. Mientras estamos en esta vida, la misericordia que extendemos a los demás, las decisiones que tomamos respecto a nuestra riqueza y nuestros recursos, tienen un impacto eterno. Vivir de acuerdo con la justicia y el amor de Dios es una decisión que debemos tomar cada día, sin postergarla, ya que la vida no es una espera eterna, sino una oportunidad para construir el reino de Dios aquí y ahora. La respuesta de Abraham, la autoridad de las Escrituras. La respuesta de Abraham al rico es fundamental. Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Esta frase subraya que la revelación divina ya ha sido dada, y que las Escrituras son suficientes para guiarnos. No es necesario que alguien resucite de entre los muertos para que entendamos lo que Dios espera de nosotros. Lo que necesitamos hacer es escuchar y vivir según la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy, muchos buscan señales o milagros extraordinarios para fortalecer su fe. Pero la respuesta de Abraham nos recuerda que ya tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras. La palabra de Dios es clara y suficiente para orientarnos en nuestras vidas. Las enseñanzas de Jesús, los profetas y los apóstoles son los medios por los cuales Dios nos guía a una vida justa y misericordiosa. No hay necesidad de buscar respuestas externas o sobrenaturales, cuando ya tenemos las respuestas en la revelación divina. La falta de conversión, el corazón endurecido. El rico, al final de la parábola, demuestra que no hay suficiente arrepentimiento en su corazón para cambiar realmente. A pesar de su sufrimiento, su principal preocupación no es su propio pecado o indiferencia, sino la situación de sus hermanos. Este detalle resalta una verdad fundamental. El corazón humano tiene la capacidad de ser endurecido, incluso frente a las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. En lugar de arrepentirse y cambiar su actitud hacia los demás, el rico sigue pensando en su propia comodidad, pidiendo alivio para su sufrimiento físico, pero sin un cambio verdadero en su interior. Este endurecimiento del corazón es algo que debemos evitar a toda costa. Es fácil caer en la trampa de vivir una vida cómoda y centrada en uno mismo, sin tomar en cuenta las necesidades de los demás. Sin embargo, la verdadera conversión comienza con una disposición a cambiar nuestro corazón, a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, y a hacer de la justicia, la misericordia y el amor la base de nuestra vida. La revelación de la justicia divina. La parábola también revela un principio fundamental de la justicia divina. La justicia de Dios no se basa en las normas humanas, sino en la verdadera bondad y el amor. El rico recibe su condena no por una falta de riqueza, sino por la forma en que utilizó esa riqueza para su propio beneficio. Mientras que Lázaro, que no tenía nada, es recompensado por su paciencia y sufrimiento. La verdadera justicia divina es aquella
que mide nuestros actos de acuerdo con su voluntad, y no con los estándares de éxito y riqueza que el mundo establece. En este sentido, esta parábola nos llama a confiar en la justicia de Dios, que es perfecta y verdadera, más allá de cualquier concepto humano de justicia. Aunque a veces en la vida parece que los malos prosperan y los justos sufren, esta parábola nos asegura que todo tiene su recompensa o castigo eterno, según cómo vivamos nuestras vidas. La misericordia que llama a la conversión. Este pasaje nos invita a abrir nuestro corazón a la misericordia divina, a reconocer que, aunque nuestras decisiones tengan consecuencias, nunca es tarde para convertirnos. El sufrimiento del rico es un reflejo de lo que sucede cuando vivimos alejados de Dios. Pero también nos recuerda que la misericordia de Dios está disponible para todos. Cada día es una nueva oportunidad para vivir conforme a su voluntad, para cambiar nuestra actitud hacia los demás y hacer de la justicia, la compasión y la misericordia una parte integral de nuestra vida cotidiana. La parábola, entonces, no solo sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la indiferencia, sino como una llamada a la conversión continua. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre hay un camino hacia la misericordia de Dios. La llamada a la conversión diaria. El rico de la parábola no es un mal hombre, pero su falta de acción ante el sufrimiento ajeno refleja un problema más profundo. La desconexión espiritual que puede surgir cuando nos centramos solo en nuestras propias necesidades y deseos. Este es un recordatorio claro de que cada día estamos llamados a la conversión. La conversión no es solo un evento único en la vida, sino un proceso continuo que debemos vivir día tras día. De hecho, este proceso puede ser tanto un desafío como una bendición, pues cada vez que decidimos vivir con un corazón dispuesto a cambiar, estamos acercándonos más al corazón de Dios. Vivimos en una sociedad que valora el logro personal y la acumulación de bienes materiales. Pero el reino de Dios nos invita a invertir nuestros esfuerzos en la transformación del corazón y la mente. La verdadera conversión implica un cambio radical en nuestra forma de ver el mundo y a las personas que nos rodean. La parábola nos reta a ver a los Lázaros de nuestra vida, aquellos que sufren, aquellos que están marginados, y a no permitir que la indiferencia los aleje de nuestro corazón. El riesgo de la autocomplacencia. El rico se representa como una persona que disfruta de la vida, que tiene todo lo que necesita. En ese sentido, su vida es un reflejo de la autocomplacencia. Vivir para uno mismo y para la satisfacción personal puede parecer una forma natura. Él he de vivir en un mundo que a menudo promueve el individualismo. Sin embargo, este estilo de vida trae consigo un gran peligro: el aislamiento espiritual y emocional de los demás. La autocomplacencia es el primer paso hacia la indiferencia, hacia la incapacidad de reconocer las necesidades de quienes nos rodean. Jesús nos desafía a salir de esa zona de confort. No se trata solo de tener más de lo que necesitamos, sino de cómo utilizamos lo que tenemos. El llamado de esta parábola es abandonar la actitud egoísta.
y abrirnos a una vida que se enfoque en el bienestar de los demás, no solo en el nuestro. Al reconocer que nuestra vida no es solo para nosotros, sino que estamos llamados a compartirla con los demás, descubrimos el verdadero propósito de nuestra existencia. La visión del reino de Dios, invertir en lo eterno. El rico está cegado por su propia riqueza y bienestar, mientras que Lázaro, aunque padeciendo en la pobreza, está en comunión con Dios. Esta discrepancia nos habla de una visión invertida del mundo, donde lo que parece ser valioso y trascendente en la tierra es a menudo lo que carece de valor en el reino de Dios. La parábola nos invita a reflexionar sobre qué estamos valorando realmente en nuestra vida. ¿Estamos invirtiendo en lo temporal o en lo eterno? El reino de Dios no es un reino material. Su riqueza es espiritual. Su poder es el amor y la justicia. Jesús nos llama a ver más allá de lo visible y lo tangible. Cada acto de bondad, cada gesto de generosidad, cada acto de justicia que realizamos en este mundo tiene un impacto eterno. Esta parábola nos desafía a invertir nuestro tiempo, energía y recursos en lo que perdura, en lo que tiene valor eterno, en las personas, en la justicia, en la misericordia y en la construcción de un mundo que refleje los valores del reino de Dios. La justicia divina, más allá de la comprensión humana. Uno de los aspectos más difíciles de comprender en esta parábola es la justicia divina. ¿Por qué? Si el rico simplemente vivió su vida con comodidad, ¿es castigado de manera tan severa? Esta es una pregunta que puede surgir fácilmente en nuestra mente. La respuesta está en entender que la justicia de Dios no es como la nuestra. Mientras que nosotros, los humanos, tendemos a ver el pecado en términos de acciones externas y medidas de bienestar. La justicia divina penetra más profundo, hasta el corazón y las intenciones de cada persona. El pecado del rico no fue solo vivir con abundancia, sino vivir en la indiferencia ante el sufrimiento del otro. La verdadera justicia de Dios no solo evalúa las acciones externas, sino también la actitud interna de los corazones. Al final, el rico se enfrenta a las consecuencias de no haber vivido en consonancia con los valores del reino. La misericordia, la compasión y el amor incondicional. El reto para nosotros es vivir con la conciencia de que nuestras decisiones, nuestra forma de vivir y nuestras actitudes tienen implicaciones que van más allá de lo que podemos ver en este mundo. La paradoja de la misericordia y la justicia. La parábola nos presenta una paradoja. El rico vive en el lujo mientras Lázaro sufre. Pero al final, la justicia de Dios repara esa desigualdad. Esta paradoja es una característica fundamental del mensaje cristiano. Jesús nos enseña que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Esta idea desafía las normas del mundo, donde el poder, la riqueza y la posición son los que determinan el valor de una persona. En el reino de Dios, sin embargo, las cosas no son como parecen. La verdadera grandeza no se mide por el estatus social, ni por las riquezas materiales, sino por la capacidad de amar, servir y compartir. Esta paradoja es una llamada a la humildad.
A reconocer que todos somos iguales ante Dios, independientemente de nuestras circunstancias en la vida. La misericordia de Dios no está reservada para los poderosos o los ricos, sino para todos los que reconocen su necesidad de Él y se entregan a vivir según su voluntad. El llamado a escuchar las Escrituras. La respuesta de Abraham a la solicitud del rico de enviar a Lázaro a sus hermanos es clave. Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Esto nos señala la importancia de la palabra de Dios, de la revelación que ya ha sido dada a la humanidad. Si no escuchamos lo que Dios ya ha dicho, a través de las Escrituras y de los profetas, ningún milagro o intervención sobrenatural cambiará nuestros corazones. La Escritura está llena de enseñanzas sobre la justicia, la misericordia y el amor al prójimo. Dios no nos deja sin dirección, sino que nos ha dado toda la sabiduría necesaria para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta parábola, entonces, no es solo una advertencia sobre lo que nos espera en el más allá, sino un llamado urgente a vivir conforme a las enseñanzas que ya tenemos en nuestras manos. La misericordia de Dios, una oportunidad para la conversión. Aunque la parábola del rico y Lázaro es solemne y seria, también refleja la misericordia infinita de Dios. A través de la justicia divina, Dios nos llama a todos a la conversión. Nadie está fuera del alcance de su gracia. Y siempre existe la posibilidad de cambiar. Si bien las decisiones de la vida terrenal tienen consecuencias, siempre estamos invitados a volver a Dios, a arrepentirnos y a vivir una vida renovada en su amor. Esta llamada a la conversión no solo es una llamada personal, sino también comunitaria. Como cristianos, somos llamados a crear una comunidad que viva según los principios de amor y justicia de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio de la misericordia de Dios, extendiendo el amor a todos aquellos que nos rodean, especialmente a los más necesitados. La esperanza de la resurrección. Finalmente, la parábola nos recuerda que la esperanza de la resurrección es lo que da sentido a nuestra vida. Al final, todos enfrentaremos la realidad de la muerte. Pero en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La resurrección es la promesa de que todo sufrimiento será redimido, que la justicia divina prevalecerá, y que aquellos que han vivido en humildad, justicia y misericordia serán exaltados. El sufrimiento de Lázaro y su consuelo en el seno de Abraham simboliza la esperanza que todos los cristianos debemos abrazar. Una esperanza de que la vida eterna con Dios es más grande que cualquier sufrimiento que podamos experimentar aquí. Esta esperanza debe inspirar nuestras acciones diarias y nuestra forma de vivir. Vivir con esta esperanza es vivir con el corazón puesto en lo eterno, no en lo temporal. Y es un recordatorio constante de que estamos llamados a vivir no solo para el presente, sino para la eternidad. La llamada a ser testigos del reino. En última instancia, esta parábola nos llama a ser testigos del reino de Dios en la tierra. No solo debemos vivir de acuerdo con los valores de ese reino, sino también ser sus anunciadores y sus portadores. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de actuar, de mostrar a los demás lo que significa vivir
según los principios de justicia, misericordia y amor. La forma en que vivimos, amamos y servimos será el testimonio más poderoso que podemos dar a este mundo necesitado. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y de hacer el bien. Al reconocer las necesidades de los demás y responder con amor y generosidad, somos portadores del mensaje de esperanza que Jesús vino a traer. Este es un llamado que debemos tomar en serio. Porque, al final, las decisiones que tomamos hoy resuenan en la eternidad. La realidad del juicio final. La parábola del rico y Lázaro no solo nos habla de la misericordia y justicia divina, sino también de la realidad del juicio final. Este juicio no es solo una cuestión de castigo o recompensa, sino una manifestación de las decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida. En la vida diaria, las decisiones que tomamos, las actitudes que adoptamos frente al sufrimiento, las injusticias y la desigualdad, nos colocan en una posición frente a Dios, quien juzga no solo las acciones, sino los corazones. Las obras de misericordia no son opcionales para los cristianos. Son esenciales para nuestra salvación, ya que revelan nuestra disposición a vivir según los principios del reino de Dios. La parábola también nos recuerda que, aunque la misericordia de Dios está siempre disponible, nuestra respuesta a ella es crucial. Al final, el juicio de Dios se basará en la manera en que hemos vivido según sus mandamientos, cómo hemos tratado a los pobres, los oprimidos y a los más vulnerables entre nosotros. Es un llamado urgente a vivir con integridad, a practicar lo que predicamos y a ser coherentes con los valores cristianos. El sufrimiento y la redención. Lázaro es un símbolo del sufrimiento humano. Su vida estuvo marcada por la pobreza, el dolor y el abandono. Pero, al final, es él quien encuentra consuelo en el reino de Dios. Esta es una profunda enseñanza sobre cómo el sufrimiento, cuando es vivido en unidad con Dios, tiene un propósito redentor. La visión cristiana del sufrimiento no es un sufrimiento vacío, sin sentido, sino un sufrimiento que puede ser transformado por la gracia divina. En Cristo, el sufrimiento se convierte en una vía de purificación y de salvación. Esta perspectiva cambia nuestra forma de enfrentar las dificultades, no como un castigo o un peso innecesario, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios. A través de la figura de Lázaro, Jesús nos recuerda que Él se identifica con los pobres, los afligidos, los que sufren. Cuando ayudamos a los demás en su sufrimiento, estamos ayudando a Cristo mismo. De esta manera, el sufrimiento humano no solo se convierte en un medio para crecer espiritualmente, sino también en un lugar donde podemos experimentar la cercanía de Dios. La redención comienza en el corazón humano y se extiende hacia la transformación del mundo entero. La verdadera riqueza, el tesoro en el cielo. En esta parábola, la riqueza material del rico no es el problema en sí mismo, sino el uso que hace de ella. El rico disfrutó de su fortuna, pero nunca se preocupó por el sufrimiento a su alrededor. La verdadera riqueza en el reino de Dios
No es la acumulación de bienes materiales, sino el tesoro espiritual, que se encuentra en las obras de misericordia y justicia. Jesús enseña que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo cual implica que lo que valoramos y en lo que invertimos, nuestro tiempo y recursos refleja lo que realmente importa en nuestras vidas. El reino de Dios no está centrado en el consumo ni en el bienestar material, sino en el amor y la solidaridad. La parábola subraya la necesidad de invertir en lo eterno, de vivir de manera que nuestro corazón se enfoque en lo que no perece. La verdadera riqueza es aquella que acumulamos a través de nuestras acciones, de nuestra entrega al prójimo, de nuestra vida de fe. Al final, esta riqueza será la que nos acompañe, ya que es un reflejo de lo que hemos cultivado en nuestros corazones durante nuestra vida. La libertad de vivir según el corazón de Dios. El llamado a los cristianos es a vivir con libertad. Esta libertad no es la que el mundo ofrece, basada en el egoísmo y la acumulación, sino una libertad basada en el servicio, en la entrega de nosotros mismos al bienestar de los demás. El rico en la parábola estaba esclavizado por su riqueza y su comodidad. Su vida estaba dirigida por sus deseos personales, sin ver a los demás como iguales ante los ojos de Dios. Vivir según el corazón de Dios es vivir en la libertad del espíritu, libre de las cadenas que el egoísmo y la avaricia nos imponen. La verdadera libertad es la que nace de la generosidad, del amor al prójimo, y de la voluntad de vivir para algo más grande que uno mismo. Al comprender que nuestra vida no está destinada solo a satisfacer nuestras necesidades, sino a servir a los demás, encontramos la libertad más profunda y verdadera, aquella que nos permite vivir con paz y plenitud, sabiendo que estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados. El rostro de los marginados. El sufrimiento de Lázaro no es solo un tema de pobreza material, sino también de exclusión social. La pobreza en la época de Jesús no solo era una cuestión económica, sino también un estigma social. Los pobres eran considerados como aquellos que, por alguna razón, habían caído en desgracia y, en algunos casos, se les veía como malditos o abandonados por Dios. Lázaro, en la parábola, es el rostro de aquellos que viven en las periferias de la sociedad. Aquellos que han sido olvidados y despreciados por el sistema. Al identificar a Lázaro con los marginados de todos los tiempos, Jesús nos invita a ver a los pobres no solo como objetos de caridad, sino como nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La verdadera justicia social no solo se trata de dar limosna, sino de reconocer la dignidad y el valor de cada ser humano, independientemente de su estatus social. Al hacerlo, vivimos de manera más fiel a los valores del reino de Dios, construyendo una comunidad de inclusión y fraternidad. El llamado a la conversión social. Jesús, a través de esta parábola, nos desafía a cambiar no solo en un nivel personal, sino también social. La indiferencia ante el sufrimiento de los demás no es solo un pecado individual, sino también un pecado social. La conversión a la que estamos llamados debe tener un impacto en la manera en que vemos y tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables.
Esto nos invita a transformar nuestras estructuras sociales, económicas y políticas para que reflejen la justicia de Dios. Este llamado a la conversión social es urgente, pues vivimos en un mundo donde las desigualdades crecen y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno parece más común. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de cambio, a luchar por un mundo donde el bienestar de todos sea una prioridad. La conversión social no solo implica ayudar a los pobres, sino también abogar por políticas que promuevan la equidad, la dignidad humana y la justicia para todos. La esperanza del reino de Dios. El final de la parábola nos ofrece una visión de esperanza. A pesar de las dificultades y sufrimientos que Lázaro vivió en la tierra, encontró consuelo y gozo eterno en el seno de Abraham. Este es un recordatorio de que el sufrimiento no es el final, que hay esperanza más allá de este mundo. El reino de Dios es la verdadera recompensa para aquellos que han vivido conforme a sus valores. Y esta recompensa no es solo en el futuro, sino también en el aquí y ahora. La esperanza del reino nos da fuerza para perseverar en medio de las pruebas y nos impulsa a vivir con una perspectiva eterna. Vivir con esperanza nos permite tener una visión clara de lo que realmente importa y de lo que es verdaderamente valioso. Así, en medio de la adversidad, podemos encontrar consuelo y paz, sabiendo que el amor de Dios nunca nos abandona. La urgencia de vivir el amor al prójimo. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que nuestra vida aquí tiene un propósito mayor: vivir para los demás. Al amar a nuestro prójimo, especialmente a los más necesitados, estamos viviendo según los principios del reino de Dios. Cada acto de bondad, cada gesto de solidaridad, es una manifestación de la presencia de Dios en este mundo. El amor al prójimo no es solo una cuestión de dar lo que sobra, sino de estar dispuestos a compartir lo que tenemos, incluso si esto implica sacrificio. Jesús no solo nos llama a amar a los que nos aman, sino a amar incluso a aquellos que no pueden devolvernos nada. El amor verdadero es el amor que no busca recompensa, sino que se da libremente, como lo hizo Cristo por nosotros. Este amor es el que construye el reino de Dios en la tierra. La misericordia y la justicia divina. La parábola del rico y Lázaro también nos presenta una clara enseñanza sobre la misericordia y la justicia divina. A menudo, en la vida terrenal, experimentamos injusticias y vemos que el mal parece prevalecer. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que hay un juicio divino y que el reino de Dios se basa en una justicia que trasciende la que conocemos en la tierra. La misericordia divina. A pesar de que a menudo se experimenta como paciencia y espera en esta vida, siempre tiene un propósito final: restaurar y redimir. Mientras que las estructuras humanas pueden ser injustas, Dios tiene el control y su justicia se manifestará en su tiempo. La parábola muestra que aquellos que sufren y son despreciados en la tierra, como Lázaro, no son olvidados por Dios. Él se ocupa de los que están sufriendo. Y, aunque la justicia humana no siempre da respuesta a sus necesidades, Dios lo hará en el tiempo perfecto. Por otro lado, el rico, que vivió con comodidad pero sin misericordia hacia los demás,
Experimenta la justicia de Dios en el más allá, donde su riqueza no tiene valor. De esta manera, vemos cómo la justicia de Dios se manifiesta no solo en recompensar a los justos, sino también en corregir y castigar a los que se niegan a vivir según sus principios. La dignidad humana y la misericordia cristiana. Uno de los aspectos más poderosos de esta parábola es la dignidad humana que se le otorga a Lázaro. A lo largo de su vida, él fue despreciado, rechazado y marginado. Pero Dios lo ve de manera diferente. Para Dios, Lázaro es digno de su amor y de su consuelo eterno. A través de esta historia, Jesús nos invita a ver a los demás como Él los ve, con dignidad y valor, independientemente de su estatus social, económico o físico. La misericordia cristiana, entonces, no solo consiste en dar ayuda material o hacer buenas obras, sino en reconocer y valorar la dignidad de cada ser humano. Cuando servimos a los demás, debemos hacerlo no como un favor o un acto caritativo desde nuestra superioridad, sino reconociendo que cada persona es igualmente amada por Dios. Este es un llamado a transformar nuestra forma de ver al prójimo, especialmente a aquellos que la sociedad ha relegado a las sombras, y ver en ellos el rostro de Cristo. La advertencia contra la apegos a las riquezas. El rico de la parábola es una advertencia contra los peligros de vivir apegados a las riquezas y las comodidades materiales. A menudo, el afán de acumular bienes nos ciega y nos hace insensibles a las necesidades de los demás. El lujo y la abundancia pueden crear una falsa sensación de seguridad y satisfacción, desviándonos de la verdadera misión cristiana de amar y servir a nuestro prójimo. Al vivir de forma egoísta, sin tener en cuenta a los demás, terminamos alejándonos del corazón de Dios. Las riquezas no son inherentemente malas, pero el amor por ellas, el deseo constante de más y la falta de generosidad, son obstáculos para vivir según el mensaje de Cristo. Jesús nos enseña que el verdadero tesoro no se encuentra en lo material, sino en lo espiritual, en la generosidad y en el servicio desinteresado. El llamado es a vivir de manera desapegada, usando lo que tenemos no para nuestro beneficio personal, sino para el bienestar de aquellos que más lo necesitan. El valor de la esperanza en el más allá. A través de esta parábola, también se nos recuerda la importancia de tener esperanza en la vida eterna. Lázaro, que en vida fue pobre y afligido, recibe consuelo en el seno de Abraham, mientras que el rico, que vivió solo para sus propios placeres, experimenta el tormento. Este contraste subraya la esperanza cristiana en un futuro mejor, donde la justicia y la misericordia de Dios prevalecerán. Aunque no siempre entendemos el sufrimiento o las razones de la vida, sabemos que hay un reino en el que los justos recibirán su recompensa. El sufrimiento de Lázaro y el consuelo que recibe en el reino de Dios nos recuerdan que este mundo es solo temporal y que, aunque vivamos en la injusticia, la verdad y la justicia de Dios se manifestarán al final. Vivir con la esperanza de la vida eterna nos da la perspectiva para enfrentar las adversidades y nos motiva a vivir con generosidad, compasión y fe.
sabiendo que lo que hagamos aquí tiene repercusiones en la eternidad. La necesidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios. El final de la parábola, donde se menciona que los que no escuchan a Moisés y a los profetas no se arrepentirán aunque alguien resucite de entre los muertos. Subraya la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. No basta con ser bueno solo en apariencia o cumplir con lo mínimo. La verdadera conversión exige una transformación interna. Una disposición a cambiar de corazón y a vivir según los principios de Dios. Incluso si se nos presentan señales extraordinarias, como la resurrección de alguien. La verdadera transformación solo ocurre cuando somos receptivos a la palabra divina y vivimos conforme a ella. Esto nos lleva a una reflexión sobre nuestra vida espiritual. ¿Estamos escuchando realmente la palabra de Dios y permitiendo que transforme nuestras vidas? ¿O estamos tan centrados en nuestros propios deseos y preocupaciones que nos cerramos a la voz de Dios? La parábola subraya que la salvación depende de nuestra disposición a vivir según la voluntad de Dios, y no simplemente de nuestras propias ideas sobre lo que es correcto. La relación entre la fe y las obras. Jesús enseña que la fe sin obras está muerta. Y esta parábola es un claro ejemplo de cómo la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. El rico tenía riquezas materiales, pero no vivió una fe que lo impulsara a ayudar a los demás. Mientras que Lázaro, que no tenía nada, fue el ejemplo de la fe, que persevera en el sufrimiento y que tiene su recompensa en el reino de Dios. La verdadera fe cristiana no es una cuestión de creencias abstractas, sino de cómo esas creencias se traducen en la manera en que vivimos, especialmente en nuestra relación con los demás. La fe se expresa en la caridad, en la solidaridad, en la ayuda a los necesitados. La parábola nos desafía a cuestionarnos. ¿Estamos viviendo una fe que da frutos? ¿Qué se ve en nuestras obras? Jesús no quiere solo una fe intelectual, sino una fe viva que se manifieste en actos concretos de amor y servicio. Es a través de estos actos que construimos el reino de Dios en la tierra y nos preparamos para la gloria eterna. La importancia de la conversión del corazón. La conversión no es solo un cambio de acciones externas, sino una transformación del corazón. El rico en la parábola vivió su vida en función de sus propios intereses y deseos, sin ver a los demás ni preocuparse por su sufrimiento. A través de la historia, se nos muestra que la conversión requiere un cambio profundo en nuestra actitud y perspectiva. Necesitamos cambiar nuestra visión del mundo, nuestra manera de ver a los demás y nuestras prioridades. Solo entonces podremos experimentar la misericordia de Dios. Y vivir según los valores del reino. Esta transformación comienza con el arrepentimiento, que no solo es un reconocimiento de nuestros errores, sino un compromiso con una nueva manera de vivir. La conversión es un proceso continuo, que exige de nosotros una reflexión constante sobre nuestras motivaciones y acciones. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y ser más fieles a su llamado, transformando nuestras vidas en conformidad con su voluntad. La trascendencia de lo espiritual sobre lo material. La enseñanza central de esta parábola es que lo espiritual tiene una trascendencia mucho mayor que lo material. El rico vivió rodeado de lujos,
pero su vida vacía de compasión y amor por los demás lo dejó fuera del reino de Dios. Lázaro, por el contrario, aunque empobrecido y afligido, vivió en un estado de humildad y fe que le permitió acceder a la recompensa celestial. Jesús nos recuerda que las riquezas y los placeres mundanos son temporales y no pueden darnos la paz verdadera, la que solo se encuentra en una relación con Dios. Es fácil quedar atrapados por los placeres y deseos de este mundo, pero la verdadera satisfacción se encuentra en lo espiritual. Al invertir nuestras energías en lo que es eterno, como el amor, la justicia y la misericordia, estamos construyendo un tesoro que no se corrompe. La invitación es a vivir según los valores del reino, a buscar lo que es verdadero, justo y eterno, y no lo que es pasajero y efímero. La responsabilidad social del cristiano. Finalmente, la parábola nos desafía a vivir con responsabilidad social. Los cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo, no solo a nivel personal, sino también en nuestra sociedad. Debemos trabajar por un mundo más justo, en el que los pobres y los marginados tengan dignidad, voz y justicia. La indiferencia ante el sufrimiento de los demás es incompatible con el mensaje de Cristo, quien vino a traer salvación a todos, sin importar su estatus social o su riqueza. Vivimos en una sociedad marcada por enormes desigualdades. Y como cristianos, debemos responder a este desafío. El llamado es a vivir de manera solidaria, a compartir nuestros bienes, a luchar por la justicia y a dar voz a los sin voz. Este compromiso con la justicia social es una de las formas en que manifestamos el reino de Dios en la tierra.